Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de uno de los gobernantes más fascinantes, poderosos y desde luego controvertidos de la historia, Felipe II de España. Fijaos, los historiadores lo tienen claro, intentar entender al hombre que gobernó un imperio global es un reto enorme. Y es que su figura es pura dualidad. Para unos fue el modelo de rey virtuoso, para otros un déspota de manual. Y es justo en esa tensión donde empieza nuestra historia. Muy bien, vamos al lío. Para empezar, tenemos que hacernos una idea de la escala de su poder y, sobre todo, de su método de gobierno, que fue algo completamente nuevo para la época. Estamos hablando del primer imperio en el que literalmente nunca se ponía el sol. Sus dominios iban de España y toda América a posesiones clave en Italia y los Países Bajos. Incluso las Filipinas se llaman así en su honor. Y desde 1580, para rematar, añadió Portugal y todo su imperio colonial. Una auténtica locura. Pero ¿cómo manejaba todo esto? Pues aquí viene la gran diferencia con su padre, el emperador Carlos V. Si Carlos era un emperador guerrero, siempre a caballo, Felipe fue el rey del papel y la tinta, un monarca que gobernó el mundo desde su despacho en Madrid sin apenas moverse. Y para que ese sistema funcionara, creó una maquinaria administrativa impresionante. Fijó la corte en Madrid, se rodeó de profesionales salidos de las universidades en vez de nobles y tejió una red brutal de informes y espías. Todo quedaba registrado, todo se controlaba desde el centro. El gran cerebro de papel de ese imperio fue el archivo de Simancas, una creación suya. Y sin embargo, aquí viene la gran paradoja. Con toda la plata y el oro llegando de América, este imperio gigantesco se declaró en bancarrota nada menos que 5 veces durante su reinado. Un contraste brutal, ¿verdad? Y esto nos lleva a la principal sangría de dinero. Y es que una buena parte de ese gasto se fue aquí. Felipe se veía a sí mismo como el gran defensor de la fe católica en Europa. Y esa misión le metió en un estado de guerra prácticamente continuo. Su reinado es un no parar de conflictos enormes. Logró victorias espectaculares, como la de San Quintín contra Francia, que fue clave, o la mítica batalla de Lépanto, que frenó en seco al Imperio Otomano en el Mediterráneo. Pero también sufrió derrotas muy dolorosas. La rebelión de los Países Bajos se convirtió en una pesadilla interminable. Y por supuesto, está el famoso desastre de la Gran Armada contra Inglaterra. Pero claro, para entender de verdad al rey hay que conocer al hombre. Y detrás de esa imagen de monarca impasible había una persona marcada por unas tragedias personales terribles y, sorprendentemente, una enorme pasión por la cultura. En el plano personal, su vida fue una sucesión de golpes durísimos. Sobrevivió a sus 4 esposas y a la mayoría de sus hijos. La pérdida más devastadora fue sin duda la de su heredero, el príncipe Carlos, que murió en circunstancias muy extrañas. Aquello lo marcó profundamente, volviéndolo aún más austero y devoto si cabe. Toda esa fe, ese dolor y esa concepción del poder quedaron plasmados en su gran obra personal, el monasterio del Escorial. Y ojo, no era solo un palacio, era un todo en uno. Un monasterio para rezar por el alma de su familia, una biblioteca que era la envidia de Europa y el panteón real donde descansaría toda su dinastía. Y aquí tenemos otra de sus grandes contradicciones. A ver, ¿quién diría que este rey de imagen sombría fue uno de los mayores mecenas de la historia? Pues lo fue. Apoyó a genios como Tiziano o el Greco y hasta fundó la primera Academia de Matemáticas de Europa. Vamos, que fue una pieza clave en el despegue de lo que hoy conocemos como el siglo de oro español. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cómo es posible que a día de hoy tengamos visiones tan radicalmente opuestas de la misma persona? Pues la respuesta está en la propaganda, una auténtica guerra de relatos. Sus enemigos, sobre todo en Inglaterra y los Países Bajos, lo dibujaron como un monstruo, un tirano fanático, la famosa leyenda negra, mientras sus partidarios lo veían como un ejemplo de príncipe cristiano, el rey prudente. Ambas visiones, claro, son extremas, pero han marcado su imagen hasta hoy. Lo más fascinante de todo es que el propio Felipe ayudó a crear este enigma. Nunca, jamás, respondió públicamente a toda la propaganda en su contra. Y para rematar, poco antes de morir dio una orden increíble, que quemaran toda su correspondencia privada. Quiso llevarse sus secretos a la tumba. Así que, la conclusión, Felipe II fue un hombre de contradicciones gigantescas, un rey de despacho que controló el mayor imperio del mundo, un católico devoto que fue mecenas de artistas, un hombre familiar destrozado por la pérdida y a la vez un monarca implacable. La pregunta de si fue prudente o un tirano sigue abierta, y quizás sea la clave, que las figuras más importantes de la historia rara vez son de una sola pieza.